La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris de noviembre que amenazaba lluvia. Leticia Morales observaba su reflejo en el espejo del salón de belleza en la colonia Roma, mientras las estilistas terminaban de ajustar su velo. El vestido de encaje blanco que había elegido meses atrás brillaba bajo las luces fluorescentes, pero algo en su estómago se retorcía con una ansiedad que no podía atribuir solo a los nervios normales de una novia. «Ya casi es hora, Leti», dijo su hermana menor Carolina revisando su teléfono con preocupación. «El tráfico está imposible en Insurgentes. Deberíamos salir ya». Leticia asintió, pero sus manos temblaban mientras tomaba el ramo de rosas blancas. Llevaba 5 años con Juan Ramírez, un arquitecto exitoso que había conquistado su corazón con su paciencia y dedicación. Se habían conocido en una exposición de arte en Coyoacán, y desde entonces Juan había sido su ancla en medio de las tormentas de la vida. El convoy de automóviles avanzaba lentamente por las calles congestionadas. La lluvia había comenzado a caer, ligera pero persistente, empañando las ventanas del Mercedes blanco que transportaba a Leticia. Su padre, don Ernesto, le apretó la mano con ternura. «Estás hermosa, mija». «Juan es un hombre afortunado», murmuró el hombre de 60 años, con lágrimas contenidas en sus ojos cafés. Pero Leticia apenas podía concentrarse en sus palabras. Una llamada había entrado a su teléfono 30 minutos antes, un número desconocido que no se atrevió a contestar. Ahora ese teléfono vibraba insistentemente en su bolso de mano. Carolina lo notó. «¿Quieres que conteste?», preguntó su hermana. «No», respondió Leticia con firmeza, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. El tráfico se intensificó cerca de la Basílica de Guadalupe, donde se celebraría la ceremonia. Un accidente en la avenida principal había convertido el recorrido de 20 minutos en una tortura de casi 1 hora. Leticia miraba el reloj constantemente. 3:30 de la tarde. La boda estaba programada para las 3. Cuando finalmente llegaron a la explanada de la Basílica, la lluvia arreciaba. Los invitados esperaban refugiados bajo paraguas y toldos improvisados. Leticia descendió del auto, su vestido salpicado por las gotas que caían del cielo plomizo. Carolina sostenía el velo mientras corrían hacia la entrada lateral. 30 minutos tarde, jadeó Leticia. «Juan debe estar furioso». Su padre la tranquilizó con una sonrisa. «El amor espera, hija. Ahora respira y prepárate para el momento más importante de tu vida». Las puertas de madera tallada se abrieron lentamente. La música del órgano resonó en el interior del templo iluminado por cientos de velas. Leticia dio el primer paso sobre la alfombra roja, su corazón latiendo con fuerza. Los rostros de familiares y amigos se volvieron hacia ella, sonrisas y lágrimas mezclándose en la penumbra sagrada. Pero cuando sus ojos se dirigieron hacia el altar, el mundo se detuvo. Allí, donde debería estar Juan esperándola con su traje negro y su sonrisa nerviosa, había 2 figuras. Juan estaba de pie, sí, pero no solo. A su lado, tomada de su brazo, vestida con un elegante traje sastre color marfil, estaba Gabriela Sánchez. Leticia sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Gabriela, la mujer que había sido su mejor amiga durante la universidad, la confidente de sus secretos más oscuros, la persona que había desaparecido de su vida hace exactamente 3 años sin explicación alguna. El ramo de rosas cayó de sus manos, golpeando el suelo de mármol con un ruido sordo que resonó en el silencio repentino. Los murmullos comenzaron a propagarse entre los invitados como un incendio. Don Ernesto sostuvo a su hija por el brazo, confundido. «¿Qué está pasando?», susurró. Juan dio un paso adelante, su rostro pálido y contraído por una emoción que Leticia no podía descifrar. No era felicidad, no era nerviosismo, era algo más profundo, más oscuro, era culpa. «Leticia», comenzó Juan, su voz amplificada por el micrófono que colgaba del altar. «Necesito que me escuches, necesito que todos me escuchen». Gabriela permanecía inmóvil a su lado, sus ojos verdes fijos en Leticia, con una expresión que mezclaba disculpa y determinación. Llevaba el cabello negro recogido en un moño elegante, y en su rostro, usualmente alegre, había líneas de tensión que Leticia nunca había visto antes. «Hay algo que deben saber», continuó Juan, su voz quebrándose, «algo que he ocultado durante demasiado tiempo». Leticia sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros horrorizados de los invitados. Carolina corrió hacia ella, rodeándola con sus brazos, pero Leticia apenas podía respirar. Gabriela no desapareció hace 3 años, dijo Juan, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Yo la ayudé a esconderse. Y el motivo es algo que cambiará todo lo que creían saber sobre nosotros. El silencio en la basílica era absoluto, roto solo por el eco de la lluvia golpeando los vitrales. Leticia temblaba, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Carolina la sostenía con fuerza, mientras don Ernesto avanzaba hacia el altar con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué demonios significa esto, Juan?», rugió el hombre, su voz retumbando entre las columnas. «¿Qué clase de circo es este?». Juan levantó las manos en un gesto de súplica. «Don Ernesto, por favor, sé que esto es imperdonable, pero necesitan escuchar la verdad completa antes de juzgarnos». Gabriela finalmente habló, su voz suave pero firme. «Leticia, lo siento todo, pero no podía seguir escondiéndome. No cuando tú estabas a punto de cometer un error que te perseguiría el resto de tu vida». «¿Un error?». Leticia encontró su voz, aunque salió como un susurro estrangulado. «¿Casarme con Juan es un error?». «No», respondió Gabriela, dando un paso hacia ella. Los tacones de sus zapatos resonaban en el mármol. «Casarte sin conocer toda la verdad es el error». Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. La madre de Juan, doña Patricia, se levantó de su asiento en la primera fila, las lágrimas corriendo por sus mejillas maquilladas. «Hijo, ¿qué has hecho?». Juan respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento antes de continuar. «Hace 3 años, Gabriela vino a mí con un problema grave que involucraba a su esposo, Ricardo Molina». Leticia recordaba a Ricardo, un empresario poderoso, dueño de una cadena de restaurantes en la Ciudad de México, conocido por sus conexiones políticas y su carácter explosivo. Se había casado con Gabriela apenas 6 meses antes de que ella desapareciera. «Ricardo no era quien aparentaba ser», continuó Gabriela, su voz temblando. «Al principio fue encantador, atento, pero después de la boda, todo cambió. Se volvió controlador, violento. Me vigilaba constantemente, revisaba mi teléfono, me prohibía ver a mis amigas, y cuando intenté dejarlo, se detuvo, llevándose una mano al cuello, como si recordara algo doloroso. Cuando intentó dejarlo, él la amenazó», completó Juan. «No solo a ella, amenazó a su familia, a sus amigos, a ti, Leticia. Ricardo tenía vínculos con gente peligrosa, gente que podía hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro». Leticia sintió que el mundo giraba. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué desapareciste sin una palabra?». «Porque necesitaba protegerte», respondió Gabriela, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Ricardo sabía que tú eras mi mejor amiga. Si yo te decía algo, te convertías en un blanco. Juan fue la única persona en quien confié porque él había pasado por algo similar». Todas las miradas se volvieron hacia Juan. El arquitecto se aflojó la corbata, su rostro mostrando años de carga emocional contenida. «Mi hermano mayor, Diego», dijo Juan, su voz apenas audible, «murió hace 7 años en lo que la policía llamó un asalto. Pero yo sabía la verdad. Diego trabajaba como contador para una empresa que lavaba dinero. Cuando descubrió las irregularidades y amenazó con denunciarlos, lo mataron». Leticia retrocedió tambaleándose. Carolina la sostuvo antes de que cayera. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque tenía miedo», admitió Juan, las lágrimas corriendo por su rostro. «Miedo de que si te involucraba en mi pasado, te pasara lo mismo que a Diego. Cuando Gabriela vino a mí, vi la misma desesperación que sentí cuando perdí a mi hermano. No podía ignorarla. Así que la escondiste», dijo Leticia, su voz cargada de dolor y traición. «Durante 3 años, mientras yo lloraba su desaparición, mientras su familia la buscaba desesperadamente, ustedes dos». «No fue así», interrumpió Gabriela. «Juan me ayudó a conseguir documentos falsos, un departamento en Monterrey, un trabajo bajo otro nombre. Pero nunca hubo nada romántico entre nosotros. Él siempre te amó, Leticia, siempre». «Entonces, ¿por qué está aquí ahora?», preguntó don Ernesto, su ira transformándose en confusión. «¿Por qué arruinar la boda?». Gabriela miró a Juan, quien asintió levemente. «Porque Ricardo está muerto», dijo ella, la revelación cayendo como un rayo en la iglesia.
Murió hace 2 semanas en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca, y con él muerto, las amenazas desaparecieron. Pero también surgió otro problema. Juan continuó. Los abogados de Ricardo descubrieron que antes de morir, él había estado rastreando a Gabriela. Tenía investigadores privados, contactos en el gobierno, estaba cerca de encontrarla, y en sus archivos encontraron algo que nos involucra a todos. Sacó un sobre de su saco y lo sostuvo en alto. Ricardo había recopilado información sobre mí, sobre mi ayuda a Gabriela, pero también había investigado a Leticia, a su familia, buscando cualquier conexión, y encontró algo que yo desconocía. Le entregó el sobre a Leticia, quien lo tomó con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos, registros bancarios. Sus ojos recorrieron los papeles sin comprender al principio, hasta que una imagen en particular la dejó helada. Era una fotografía de su padre, don Ernesto, estrechando la mano de Ricardo Molina, en lo que parecía ser una reunión de negocios. La fecha en la parte inferior decía 15 de marzo de 2022. «Papá», susurró Leticia, volteándose hacia su padre. «¿Qué es esto?». Don Ernesto palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. La basílica explotó en un caos de voces. Los invitados se levantaban de sus asientos, algunos exigiendo explicaciones, otros dirigiéndose hacia las salidas. El padre Tomás, quien debía oficiar la ceremonia, intentaba calmar a la multitud sin éxito. Leticia agarró a su padre del brazo. «¿Conocías a Ricardo Molina? ¿Tenías negocios con él?». Don Ernesto se tambaleó, buscando apoyo en el borde de un banco. Carolina corrió hacia él, su rostro reflejando el mismo shock que sentía Leticia. «Fue hace años», comenzó el hombre mayor, su voz quebrada, «antes de que Gabriela se casara con él. Ricardo se acercó a mí con una propuesta de inversión para expandir la ferretería. Necesitábamos capital. Las ventas habían caído después de la pandemia. Él ofrecía términos generosos, demasiado generosos». «¿Y aceptaste?», preguntó Carolina incrédula. «Firmé documentos», admitió don Ernesto, llevándose las manos al rostro. «Pero algo no me gustó. La manera en que manejaba el dinero, las preguntas que hacía sobre nuestros proveedores, sobre nuestras conexiones. Antes de que el trato se finalizara, me eché para atrás. Le devolví el dinero inicial y rompí el contrato». Juan intervino. Pero Ricardo no era el tipo de hombre que aceptaba un rechazo. En los archivos que encontramos había anotaciones. Él creía que don Ernesto lo había rechazado porque descubrió sus actividades ilegales, y eso lo convertía en una amenaza potencial. «Dios mío», murmuró Leticia, las piezas del rompecabezas encajando de manera aterradora. «Por eso Gabriela desapareció cuando lo hizo. No fue solo por las amenazas contra ella». Gabriela asintió, acercándose lentamente. «Cuando Ricardo descubrió que yo era tu mejor amiga, Leti, y que tu padre había rechazado sus negocios, se obsesionó. Creía que había una conspiración en su contra. Por eso tuve que irme sin decir nada. Si Ricardo sospechaba que yo les había advertido sobre él, habría sido peor para todos». La lluvia golpeaba ahora con fuerza contra los vitrales, creando un ritmo fúnebre que acompañaba la tensión. Doña Patricia se acercó a su hijo, abrazándolo mientras lloraba. «Deberías haber confiado en mí», dijo Leticia, su voz cargada de dolor. «En nosotros. Somos una pareja, Juan. Se supone que compartimos todo». «Lo sé», respondió Juan, extendiendo una mano hacia ella que Leticia no tomó. «Y esa es la razón por la que no podía casarme contigo sin decirte la verdad. Cuando los abogados de Ricardo nos contactaron hace una semana, cuando descubrimos todo lo que él había recopilado, supe que no podíamos seguir adelante con esta farsa». «¿Farsa?», repitió Leticia, la palabra cortando como un cuchillo. «Esa es la palabra equivocada», se corrigió Juan rápidamente. «Mi amor por ti nunca ha sido una farsa, pero esta boda, celebrarla mientras te ocultaba algo tan importante, eso sí habría sido una mentira imperdonable». Carolina se acercó a Leticia, rodeándola con un brazo protector. «¿Y qué pasa ahora con esos archivos? ¿Con toda esa información que Ricardo recopiló?». Gabriela respondió. «Los abogados nos ofrecieron un trato. Ricardo había dejado instrucciones en su testamento. Si moría, toda la información comprometedora debía ser entregada a las autoridades. Pero su familia, que nunca aprobó sus actividades, nos dio una opción diferente». Sacó un segundo sobre de su bolso. «Podemos destruir todo».
Los archivos, las fotografías, las anotaciones. La familia de Ricardo quiere cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó don Ernesto, todavía pálido. Que testifiquemos sobre lo que sabemos, dijo Juan. No ante la policía, sino ante un mediador privado que está ayudando a la familia a limpiar el legado de Ricardo. Necesitan nombres, fechas, conexiones, todo lo que pueda ayudarles a desmantelar lo que él construyó sin exponerse públicamente. Leticia miró los rostros a su alrededor. Su padre, encorvado por la culpa y el miedo. Su hermana, confundida y asustada. Juan, el hombre que había amado durante 5 años, ahora un extraño que había guardado secretos monumentales. Y Gabriela, su amiga perdida, cuyo regreso había destrozado lo que debía ser el día más feliz de su vida. No puedo hacer esto ahora, dijo Leticia, su voz firme a pesar de las lágrimas. No puedo procesar todo esto aquí, frente a todos. Necesito tiempo. Necesito espacio. Se quitó el velo dejándolo caer al suelo junto al ramo olvidado. Sin mirar atrás, caminó por el pasillo central de la basílica, sus pasos resonando en el silencio que había caído sobre los invitados. Carolina corrió tras ella, pero Leticia levantó una mano. «Déjame sola, Caro, por favor». Salió a la explanada donde la lluvia caía con furia. Su vestido blanco se empapó en segundos, el maquillaje corriendo por sus mejillas. Varios invitados intentaron detenerla, ofrecerle paraguas o consuelo, pero ella los ignoró a todos. Un taxi se detuvo cerca y Leticia se subió sin pensar, dando al conductor una dirección que apenas reconoció como propia. Mientras el auto se alejaba, miró por la ventana trasera. Juan había salido de la basílica, gritando su nombre bajo la lluvia, pero ella no podía escucharlo sobre el rugido de su propio corazón roto. 3 días habían pasado desde el desastre en la basílica. Leticia se había refugiado en el departamento de su tía Rosario, en la colonia Condesa, un espacio pequeño pero acogedor que olía a café y pan dulce. Carolina había respetado su necesidad de soledad, enviando solo mensajes breves para confirmar que estaba bien. Pero el mundo exterior no se había detenido. Los archivos de Ricardo, las amenazas veladas, las conexiones peligrosas que había tejido, todo eso seguía ahí, esperando una resolución. La mañana del 4.º día, Leticia finalmente contestó cuando Juan llamó. Su voz sonaba cansada, derrotada. «¿Podemos hablar? Solo tú y yo, en un lugar neutral», preguntó él. Se encontraron en el bosque de Chapultepec, cerca del lago, donde las familias paseaban y los vendedores ambulantes ofrecían globos y algodones de azúcar. Era un día soleado, irónico después de la tormenta que había marcado la boda fallida. Juan llevaba jeans y una sudadera, muy diferente del novio elegante que había estado en el altar. Tenía ojeras profundas y barba de varios días. «Gracias por venir», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Leticia se sentó en una banca, observando los patos deslizarse por el agua. «No he dormido, no puedo comer, no puedo pensar en nada más que en todo lo que me ocultaste. Lo sé, y lo entiendo si nunca puedes perdonarme», respondió Juan sentándose a su lado, pero dejando espacio entre ellos. «Pero necesito que sepas que cada decisión que tomé, cada mentira que dije, fue tratando de protegerte». «Esa no era tu decisión», replicó Leticia, volteando a mirarlo. «Yo también era parte de esto. Mi padre estaba involucrado. Gabriela era mi amiga. Tenía derecho a saber. Tienes razón, completamente. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente». Juan pasó una mano por su cabello. «Pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es ser completamente honesto contigo y dejarte decidir qué quieres hacer con esa información». Leticia suspiró. «Gabriela vino a verme ayer. Me explicó todo con más detalle. El infierno que vivió con Ricardo, cómo tú la ayudaste sin pedir nada a cambio, cómo arriesgaste tu propia seguridad por ella». «Hice lo correcto», dijo Juan simplemente. «Lo sé», admitió Leticia, «y esa es la parte que me hace más difícil todo esto. No estoy enojada porque ayudaste a una amiga en problemas. Estoy enojada porque no confiaste en mí lo suficiente para incluirme». Se quedaron en silencio, escuchando las risas de los niños jugando cerca. Una pareja mayor caminaba tomada de la mano, y Leticia se preguntó si ellos también cargaban secretos, si el amor verdadero significaba transparencia total o protección a cualquier costo.
Los abogados necesitan una respuesta, dijo Juan finalmente, sobre si vamos a testificar, a ayudar a desmantelar lo que Ricardo construyó. Tu padre también está involucrado en esto. Necesitamos decidir juntos. ¿Juntos?, repitió Leticia. ¿Todavía hay un juntos después de todo esto? Juan se volvió hacia ella, sus ojos cafés llenos de una vulnerabilidad que ella raramente había visto. Eso depende de ti. Yo quiero que lo haya. Quiero casarme contigo, construir una vida contigo, pero solo si puedes perdonarme, solo si puedes confiar en mí nuevamente. Leticia cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en su rostro. Pensó en los 5 años que habían compartido, en las noches de películas y palomitas, en los viajes a Oaxaca y Guanajuato, en las pequeñas rutinas que habían construido. Pensó en el Juan que conocía, el que le preparaba café cada mañana, el que escuchaba pacientemente sus frustraciones laborales, el que había llorado con ella cuando su abuela murió. Pero también pensó en el Juan que había guardado secretos monumentales, que había tomado decisiones unilaterales, que había asumido que ella necesitaba ser protegida en lugar de informada. No puedo responder eso ahora, dijo finalmente, pero puedo responder sobre los archivos de Ricardo. Voy a testificar. Voy a ayudar a desmantelar lo que él construyó, no por ti, sino porque es lo correcto. Mi padre también lo hará. Juan asintió, algo de esperanza brillando en su mirada. Es un comienzo. Sobre nosotros, continuó Leticia, necesito tiempo. Necesito reconstruir la confianza y eso no va a pasar en días o semanas, tal vez ni siquiera en meses. Esperaré el tiempo que sea necesario, prometió Juan. Y necesito que entiendas algo, dijo Leticia, su voz firme. Si vamos a intentar esto nuevamente, no puede haber más secretos, nada. Por más que creas que me estás protegiendo, necesito la verdad. Siempre. Te lo prometo. Juan extendió su mano, y después de un momento de duda, Leticia la tomó. Los siguientes meses fueron un torbellino de reuniones legales, testimonios y reconstrucción emocional. Leticia, Juan, don Ernesto y Gabriela trabajaron con los abogados de la familia Molina para documentar todo lo que sabían sobre las actividades de Ricardo. Fue un proceso doloroso que sacó a la luz detalles oscuros sobre lavado de dinero, extorsión y corrupción, pero también fue catártico. Cada verdad revelada, cada secreto expuesto, aligeraba el peso que todos habían cargado durante años. Don Ernesto finalmente pudo dormir sin pesadillas. Gabriela comenzó a reconstruir su vida bajo su verdadero nombre, reconectando con su familia. Y Juan, por primera vez desde la muerte de su hermano, sintió que podía respirar sin culpa. Leticia y Juan comenzaron de nuevo, lentamente. Citas en cafeterías, caminatas por el parque, conversaciones honestas que duraban hasta la madrugada. Establecieron reglas nuevas, límites claros y una comunicación que no dejaba espacio para malentendidos. No fue fácil. Hubo recaídas, discusiones, momentos en los que Leticia dudó si podría perdonar completamente. Pero con cada día, con cada promesa cumplida, la confianza se reconstruía. Un año después, en un día lluvioso de noviembre que recordaba aquel fatídico día en la basílica, Juan llegó al departamento de Leticia con un ramo de rosas blancas. No es una propuesta, dijo rápidamente al ver su expresión cautelosa. Es una invitación. Gabriela está organizando una pequeña reunión este fin de semana. Solo amigos cercanos, familia, para celebrar su nuevo comienzo. Quiere que vayamos juntos. Leticia tomó las flores, inhalando su fragancia suave. ¿Cómo está ella? Bien, realmente bien. Consiguió trabajo como diseñadora gráfica, está saliendo con alguien, un maestro de primaria que la trata como merece. Juan sonrió. Dice que por primera vez en años se siente libre. Me alegro por ella, dijo Leticia sinceramente. Iremos a la reunión. Esa noche, mientras cenaban pasta casera en la mesa de la cocina, Juan puso su tenedor a un lado y miró a Leticia con seriedad. Hay algo más que quiero decirte, algo que he estado pensando mucho. Leticia sintió un destello de ansiedad, pero asintió. Adelante. He decidido volver a estudiar una maestría en psicología, dijo Juan. Quiero ayudar a personas como Gabriela, como yo, que han pasado por traumas y necesitan apoyo. Quiero usar mi experiencia para algo positivo. Leticia sintió lágrimas picando sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Eso es maravilloso, Juan. Serás increíble en eso. ¿Y tú?, preguntó él.
¿Has pensado en lo que quieres hacer? ¿En lo que viene después? Leticia había pensado mucho en eso, en los sueños que había pospuesto, en la vida que había imaginado antes de que todo explotara. Quiero viajar, conocer lugares nuevos sin la sombra de secretos y mentiras, y quiero que vengas conmigo si quieres. ¿Me estás invitando a un viaje? Juan sonrió, esa sonrisa que había enamorado a Leticia años atrás. Te estoy invitando a reconstruir nuestra historia, corrigió ella. Página por página, sin saltar capítulos, sin omitir las partes difíciles. ¿Estás dispuesto? Juan se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Estoy dispuesto, para siempre, si me dejas. Leticia tocó su rostro, trazando las líneas de preocupación que se habían suavizado en los últimos meses. Entonces, empecemos de nuevo, sin altares, sin multitudes, solo nosotros y la verdad. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Era un nuevo comienzo, construido sobre las ruinas de secretos revelados y confianza reconstruida. No sería fácil, pero sería real, y para Leticia y Juan eso era suficiente.